Bienvenidos a Psicología de las Masas. Bueno, hoy este video es una segunda parte eh, de, que habla de la renuncia de Gallardo, donde me pregunto por qué se fue Gallardo. Es una segunda parte, les aconsejo que vean la primera parte para entender un poco mejor esta segunda parte. Y de lo que voy a hablar es de la cultura del descarte. Realmente estoy enojado de que se haya ido Gallardo, pero no enojado con Gallardo, sino eh, con el fútbol argentino en general, con el fútbol en general y con algunos actores del fútbol argentino. Gallardo es el responsable, pero también son responsables los jugadores y los dirigentes. Gallardo da la cara, pero los jugadores y dirigentes no dan la cara. Y en realidad los culpables son los jugadores y los dirigentes, sobre todo los dirigentes. Los jugadores dan la cara, en los partidos al menos, y claramente hicieron lo que estuvo a su alcance, que no fue mucho, pero me molesta la cultura del descarte. En vez de decirle a un entrenador que es el mejor de la historia de River, por otro lado, y uno de los mejores de la historia del fútbol argentino, de decirle veamos cómo se puede revertir esto o juntarse en una reunión a charlar, a dialogar. No, se opta por echarlo o exponerlo de alguna forma para eh, que esa persona, bueno, en este caso Gallardo, se sienta acorralado y renuncie. Realmente no es así, yo no lo veo así o veo que está mal que sea así. Lo que faltó es diálogo, pero no por parte de Gallardo, sino por parte de los dirigentes y los jugadores. Y todo el tiempo el foco fue Gallardo y el resto qué. Eh, no hay jugadores, no hay dirigentes en River. Bueno, realmente me da mucha bronca como hincha de River que se haya caído porque en un momento River había tenido mucha continuidad con Gallardo y en el fútbol argentino los técnicos duraban poco y en River contrariamente era un ejemplo en ese sentido para el fútbol argentino porque Gallardo estuvo un montón de años a diferencia del resto de clubes de Argentina y River en ese sentido también era un modelo, un ejemplo. Pero bueno, me da bronca también como hincha del fútbol argentino que se descarte tan rápidamente a jugadores y entrenadores, sobre todo a los que se ganaron su lugar. ¿Por qué no? Porque no es solo Gallardo, en un momento fue Bianchi en Boca, después fue Holland en Independiente, en algún momento fue Merlo en Racing en 2001, luego de ganar la liga con Racing se fue porque bajó el rendimiento del equipo, lo cual es esperable que luego de ganar un torneo, después de no sé cuánto tiempo Racing no ganaba un torneo, no sé si más de 20 años o 30, ganó un torneo y después de ganar el torneo, naturalmente bajó un poco el rendimiento, el nivel del equipo, lo cual es lo esperable y sucede casi siempre. O por ejemplo Américo Gallego, que conformó uno de los mejores equipos de Independiente en los últimos 40 años de Independiente o 30, en el 96 creo que Independiente fue campeón, pero creo que dentro de los últimos 40 años fue uno de los mejores equipos que conformó Gallego. Ganó en la apertura de 2002, cuando Independiente estaba en una profunda crisis económica, y luego lo echaron los dirigentes. Lo echaron cuando cortó una racha de 8 años sin ganar títulos. O pensemos hoy en Independiente, si ganó muchos títulos o no en los últimos 20 años, por ejemplo. Sí, ganó con Holland y con Bacari, no sé, pero hizo un muy buen, eh, conformó un muy buen equipo Bacari también. O por ejemplo Insúa en 2024 con San Lorenzo, si bien no lo sacó campeón, agarró un equipo que estaba en ruinas, muy mal, y lo sacó adelante. Lo clasificó a la Copa Libertadores, lo estabilizó como equipo, era un equipo que daba gusto ver, era de los mejores, dentro de la Liga Argentina era de los mejores, San Lorenzo con Insúa, y de repente fue despedido por la dirigencia que, no sé, que tuvo tenía un par de malos resultados y lo despidieron. No lo bancaron. A nivel mundial ocurre esto con el técnico que, no sé, un técnico que gana un mundial y lo despiden. Por ejemplo, ocurrió con Vicente del Bosque en la selección española, que ganó un mundial y después
lo despidieron también con Claudio Ranieri, el técnico italiano que ganó una Premier League con un equipo que todo el mundo pensaba que iba a descender y lo echaron, lo terminaron echando, y lo que es el absurdo, ¿no? Porque antes de asumir todos, nadie daba 2 pesos por ese equipo que podía ganar una liga, la liga en Inglaterra, la gana y después de ganar, de todo ese sacrificio lo echan. O Tomás Tuchel en el Chelsea llegó y a los pocos meses ganó la Champions League del 2021. Luego vino otro dueño por un cambio de dueño y en el Chelsea y lo despiden. Luego de haber ganado la Champions League, no la Premier League, sino la Champions League, la Copa de Europa. O los que se van por voluntad propia, sería otro caso, por ejemplo Zidane, que tras ganar el francés Zinedine Zidane, que tras ganar 3 Champions League se fue tal vez imaginando que el equipo no lo necesitaba o porque lo llevaron a eso, a renunciar, que ese es otro tema, cuando mandan a renunciar al trabajador porque lo acorralan o le hacen la vida imposible o por otro motivo. Entonces lo que falla eh, en el mediocre ambiente del fútbol, que utiliza a los jugadores y entrenadores como descarte, como un número, y no los trata como personas. Lo que falla son los dirigentes, que hoy están, o hoy hay esos dirigentes, y bueno, desde que tengo uso de razón o que veo fútbol, eh, no digo todos, pero hay muchos dirigentes que son así, actúan así, y a nivel mundial no es solo un tema de Argentina, es algo estructural que ocurre en el mundo, en el ambiente del fútbol. ¿Cuál es la conclusión a la que llego? Bueno, el problema es estructural y el problema son los dirigentes, que no bancan procesos ni de jugadores ni de técnicos y los descartan. No bancan procesos, no hay procesos ni a mediano ni a largo plazo y viven y son funcionales a la cultura del descarte. Eh, los dirigentes son funcionales a la cultura del descarte. Los futbolistas y los entrenadores son personas con los mismos problemas que cualquier trabajador de oficina, no son números. Es un tema estructural porque no es solo en la Argentina, sino a nivel mundial. Entonces voy a relacionar este tema de la cultura del descarte con un psicoanalista, Christophe de Jours, un psicoanalista francés, que él hizo una interesante radiografía cómo el trabajo moderno puede pasar de ser un motor de identidad a una máquina de demolición psíquica. Él estudió el tema de lo que tiene que ver el reconocimiento en el trabajo o cómo se siente el trabajador en su trabajo. Para analizar un poco esto de que yo digo que hoy me servís y mañana no, estoy hablando de un trabajo, ¿no? No estamos solos ante un problema económico, sino ante una patología de la desolación. Por un lado está el concepto de material humano. Bueno, para Deleuze el sistema actual ha dejado de ver al trabajador como un sujeto y lo ha transformado en mercancía viva. El tema de la utilidad, ¿no? Que como lo único importante. En la psicología del trabajo tradicional, el esfuerzo y la inteligencia, lo que Deleuze llama el trabajo vivo, eran valorados. Y hubo un giro perverso. Hoy el valor del sujeto no reside en su saber o en su historia, sino en su rendimiento inmediato. Si tu curva de productividad baja un 1% de tu perdón, si tu curva de productividad baja un 1%, tu identidad entera en la organización se anula. Pasás de ser el experto a ser un costo. Bueno, esto lo relaciono, ¿no? con lo que estoy hablando de los técnicos. eh, y está mal que así sea. La ruptura de reconocimiento. En psicoanálisis, el yo se construye a través de la mirada del otro. De Jure explica que el trabajo es una vía de sublimación. Transformamos nuestra angustia en algo útil y a cambio recibimos reconocimiento. El descarte como trauma. ¿Por qué? Porque cuando alguien es descartado después de haber dado todo, como los técnicos que mencionamos, pero también los jugadores de fútbol, eh, se rompe el pacto de confianza.
y la consecuencia es que el sujeto siente que su esfuerzo fue en vano. Esto genera lo que el psicoanálisis llama una herida narcisista profunda. El mensaje del sistema es: no te quiero a vos, quiero lo que haces, si ya no lo haces, no existís. Ese es el mensaje del sistema. Lo vuelvo a leer. No te quiero a vos, quiero lo que haces, si ya no lo haces, no existís. Y relacionando un poco de Jules con el concepto de Hannah Arendt, la banalización del mal en las organizaciones, para intentar explicar por qué los que despiden no sienten culpa. Bueno, está el tema de la evaluación individualizada. Al medir todo con números, se deshumaniza el vínculo. El que despide no echa a un compañero, sino que ajusta una variable. La cultura del miedo, los que se quedan al ver cómo descartan al que ayer era un héroe, entran en un estado de precarización subjetiva. Trabajan con miedo, lo que mata la creatividad y los convierte en autómatas. El sujeto desechable, desde el psicoanálisis lacaniano, este concepto del sujeto desechable, desde una perspectiva más amplia del psicoanálisis, vivimos en la era del discurso del capitalista, em, donde el objeto A, pero bueno, eh, no importa si no saben lo que es el objeto A, eh, se puede relacionar con que el trabajador es tratado como un objeto de consumo. Al igual que un iPhone, el sistema te exige actualización constante. Si no tenés el nuevo software, la nueva habilidad, la misma energía que a los 20 años, te convertís en un objeto de desecho. Un objeto de desecho. La angustia de la inexistencia, lo que más duele del chau no es perder el sueldo, sino la sensación de que sos reemplazable por cualquiera. Bueno, ese es un tema muy amplio, el tema de que todos somos reemplazables. Esa falta de singularidad es lo que genera depresiones reactivas severas. El impacto en el tejido social, esta cultura del descarte genera lo que de Deleuze llama la soledad en el trabajo. Ya no hay solidaridad entre compañeros porque todos son competidores por el derecho a no ser descartados mañana. En resumen, la lógica del hoy me servís, mañana no es una forma de violencia simbólica que destruye el sentido de la vida. El trabajo deja de ser un lugar donde uno es para ser un lugar donde uno simplemente está, hasta que el sistema decida que su fecha de vencimiento ha llegado. Bueno, hasta ahí llegamos, pero así como dije esto, también es importante lo que hace el trabajador, si en el caso de que tenga la suerte de conocer esto que acabo de hablar. ¿Qué es lo que hace el trabajador? Si el trabajador decide actualizarse, si decide, no sé, capacitarse, seguir capacitándose, haciendo cursos, o si el trabajador decide eh, no actualizarse y trabajar, por ejemplo, en una fábrica, en un lugar durante 20, 30 años y decide y trabaja y se dedica toda su vida al trabajo, pero en ese lapso de tiempo no decide actualizarse y quizás no quiere actualizarse hoy en día o no quiere capacitarse o no quiere aprender algo nuevo. Bueno, ese es un tema muy amplio y más con el tema de la inteligencia artificial. Hoy lo que hice es plantear un problema que empezó con, bueno, con esto del fútbol de Gallardo, pero me parece que es un tema que ejemplifica muy bien lo que sucede con el tema del trabajo, que a veces los jefes o los dirigentes o los presidentes o los dueños de equipos de fútbol no valoran la trayectoria de algunos entrenadores ni de los futbolistas. Eh, entonces por eso se me ocurría hacer este tema de hablar de la cultura del descarte. También ocurre en oficinas, en distintos trabajos. Eh, el tema de, por ejemplo, que quizás es un tema más actual de Argentina, que eh, si, si se reemplazan trabajos que sirvieron o que
que eran redituables o servían durante 20, 30 años y hoy no es que dejan de servir o no sirvan más, sino que se modifican, se actualizan y sufren variaciones. No es que el trabajo deja de existir o va a dejar de existir. Pero bueno, ya es otro tema que tiene que ver más con la inteligencia artificial, con la tecnología y no tanto con lo humano, con las relaciones humanas en el trabajo. Em, yo pienso que trabajo va a haber siempre, pero también es muy importante que cada uno se forme, se actualice y no se estanque en un lugar eh, de que esto ya lo sé y no necesito aprender otra cosa nueva. Bueno, la época actual exige que uno eh, tenga la voluntad de aprender cosas nuevas, de capacitarse y no conformarse con lo que uno ya sabe o con lo que con el conocimiento que uno ya tiene. Eh, Desde mi lugar, por ejemplo, como psicólogo, no puedo conformarme con ser psicólogo o haber hecho un posgrado en psicoanálisis o estudiar sistémica, sino que también tengo que estudiar otras cosas que se adaptan más a esta modernidad, que puede ser inteligencia artificial, puede ser algo que tiene relacionado con con computación, o otras cosas que vayan surgiendo relacionadas con mi profesión. Entonces todos, de alguna manera, no sé si la mejor palabra es adaptar, pero nos tenemos que adaptar y para adaptarnos hay que hacer un sacrificio por tener el deseo de aprender algo nuevo, que en realidad no es un sacrificio, es una oportunidad, porque una vez que uno logra asimilar ese aprendizaje, lo ve como eh, algo que reconforta o hace bien o transforma al ser humano. Bueno, los invito a suscribirse si quieren dejarme su me gusta si les gustó este video y bueno, ojalá que se puedan suscribir así podemos ser más. Eh, bueno, será hasta la próxima. Chao, hasta luego.